Nos encontramos en un nuevo espacio en la Alianza de Contenidos de Valor Analytic con Grupo Sura. Esta oportunidad nos encontramos con María Mercedes Barrera, gerente de Ciudadanía Corporativa de Grupo Sura. María Mercedes, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Andrés, muy buenas tardes, muy bien, muy contenta de estar aquí en este espacio. Perfecto, María Mercedes, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en la actualidad y es cómo las empresas se han evolucionado en su rol social y cómo se involucran en las comunidades donde tienen presencia. Un tema muy vigente, sobre todo en 2024, donde se habla que las compañías deben tratar de ir más allá de la rentabilidad o las ganancias económicas. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? ¿Por qué cobra tanta importancia hoy en día? Bueno, lo primero es que se venía creando como una idea de que las empresas no éramos parte de la sociedad, ¿cierto? Que era como que estábamos acá las empresas y que finalmente la sociedad era como un medio para que la empresa pudiera existir, cuando en realidad las empresas existimos para ser pertinentes y para crear mayor bienestar en la sociedad. Pero por este afán, digamos, de esa creación de valor económico, se nos empieza a perder un poco esa mirada. Finalmente, estamos volviendo a tener esa visión de las empresas como parte de la sociedad, como un actor económico sin duda, pero también al ser un actor económico somos un actor social, somos un actor político y somos unos ciudadanos corporativos con unos derechos y con unas obligaciones dentro de esta sociedad. Que nuestras acciones como negocio, como compañía, tienen unos impactos, muchos muy positivos en la sociedad y en nuestro entorno, pero algunos impactos que también pueden ser negativos, que los debemos revisar, pero sobre todo el potencial de poder tener un impacto social, económico y ambiental positivo que tenemos que analizar y que tenemos que buscar formas en las que podemos ser unos actores más relevantes para la sociedad. En eso hemos venido trabajando desde Grupo Sura, pero también veo que las empresas vienen cada vez incluyendo mucho más estos criterios ambientales, sociales y de gobierno en las decisiones, en los procesos, y creemos que sin duda tenemos que seguir avanzando en esas prácticas y en esos procesos y también en ese análisis de entender mucho más los impactos que tenemos en la sociedad y cómo ampliar esos impactos positivos y ir reduciendo los impactos negativos que podemos tener. Muy bien, Mercedes, justamente te iba a preguntar por eso, porque siento que, no sé, hace unos 10 años para acá tal vez en la opinión pública se ha empezado como a difundir un poco como esta importancia de los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ASG. ¿Cuál crees que fue el punto de quiebre para que se esté empezando a hablar más de eso y no solamente hablar, sino como ejecutarlo con acciones concretas de parte del sector corporativo en general? Bueno, yo creo que un factor muy importante es el mercado y son incluso el flujo de capitales a las compañías que empezamos a entender la relevancia, pero a su vez hay un tema muy importante y son los riesgos. Nosotros tenemos como compañías unos riesgos, mientras más impactos negativos tengamos como sociedad, pues más riesgos también tenemos nosotros como compañías. Y mientras mejoremos mucho más nuestro impacto y tengamos más impacto positivo, también esos riesgos para la compañía van a disminuir. Entonces creo que esa mirada desde el mercado, desde la inversión, desde los recursos que podemos tener como compañías, pero también desde esa mirada de riesgos e impactos, son unos factores que van creando en las empresas que cada vez encontremos esa necesidad de incluir mucho más esos factores ambientales, sociales y de gobierno, y también se suma con una tendencia también, tal vez por decirlo de alguna manera, de la comunicación. Cada vez podemos tener más información de lo que estamos pensando como ciudadanos, cada vez puede haber mayor activismo, por decirlo de alguna manera, y eso es muy bueno para poder mejorar nuestras prácticas y nuestros procesos, para poder entender mucho más los impactos que estamos generando. Muy bien, Mercedes, en una multilatina como Grupo Sura, y ahora que hablas de riesgos e impactos, precisamente cuáles son esas cosas que a ustedes les preocupan, y te lo relaciono con otra cosa y es en qué áreas o en qué, sí, como qué espacios de la sociedad en general ustedes ven que pueden aportar socialmente y sosteniblemente. Bueno, lo primero es justamente que a través de nuestros negocios, de la forma en la que tomamos las decisiones, en el caso de Grupo Sura, por ejemplo, las decisiones de inversión o las decisiones de inversión de nuestras compañías del portafolio, de aseguramiento, de crédito, finalmente la forma en la que prestamos nuestros servicios y tomamos esas decisiones, que efectivamente se incluyan esos criterios para saber que las decisiones que tomamos sí le generan valor
no solamente a la compañía o a sus accionistas, sino también a toda la sociedad. Entonces, ese es como el primer interés. También buscamos cuáles son esos aspectos que son materiales, quiere decir que en realidad generan un impacto muy fuerte para la compañía, que se pueden convertir en un riesgo para la compañía, pero también un impacto o un riesgo para la sociedad desde nuestras acciones. Entonces vamos identificando desde la importancia para nosotros, desde nuestra mirada estratégica, pero también desde la mirada de nuestros grupos de interés, cuáles son esos asuntos. En ese sentido, encontramos que, no sé, el cambio climático, la inversión sostenible, el talento humano, tener el talento humano, los temas de gobierno corporativo, de ética, son fundamentales para una compañía o son temas materiales para una compañía como grupos. Pero también tenemos un conocimiento, una experiencia, unas relaciones para construir sobre otros temas que son comunes a todos y en los que nosotros también podemos aportar, como la ciudadanía y la democracia, la educación, el arte y la cultura, y que son elementos transformadores de la sociedad que nos permiten generar unas condiciones mejores para todos, o como nosotros hablamos en Grupo Sura, parte de nuestro objetivo estratégico, el desarrollo armónico de la sociedad. Muy bien, Mercedes, muy claro ese punto. Otro punto de interés que nos llama la atención es cómo salen los recursos para los diferentes programas o iniciativas que tienen empresas como ustedes, que como cuentas, están en cultura o en educación, con una beca muy famosa que es la beca Nicanor, por ejemplo, y otros programas en general que tienen en diversos sectores de la sociedad y que les implican pues como diferentes acciones de parte de ustedes y de sus compañías. ¿De dónde provienen? Bueno, entonces para los temas o proyectos o programas que son de Grupo Sura de las compañías, exactamente como cualquier proyecto o programa relacionado con el negocio, porque como les decían, hace parte de nuestra estrategia de rentabilidad sostenible en el que se incluye aportar al desarrollo armónico de la sociedad. Entonces funciona, no son temas aislados, no son programas que complementan o tal vez como se llamaba de responsabilidad social, son parte de la compañía, son parte de nuestros focos de trabajo para obtener ese resultado o esa rentabilidad sostenible que nosotros buscamos. Cuando ya hablas de los temas, por ejemplo, la beca o algunos proyectos de educación que son desde la Fundación Sura, pues ahí digamos que tienen una lógica diferente, los recursos también vienen de las compañías y ya la fundación tiene un análisis desde la inversión social y la gestión social, independiente de los intereses comerciales de los negocios, buscando tener un impacto social positivo en los diferentes territorios en donde estamos presentes. Entonces, en las líneas de la fundación, que son educación, promoción cultural y ciudadanía y democracia, ya hay una lógica y un análisis desde la inversión y la gestión social. Y desde Grupo Sura como compañía, ya hay unos focos de trabajo que aportan ese objetivo estratégico de rentabilidad sostenible y desarrollo armónico de la sociedad. Que ya vamos a hablar sobre eso. Pero primero, Mercedes, ¿cómo adaptarse también ustedes con tanta presencia en diferentes países que tienen a las coyunturas y necesidades? Porque, pues, si bien están en Latinoamérica y hay ciertas similitudes en la forma de las sociedades y demás, también unas diferencias muy marcadas de acuerdo a los países. ¿Cómo lo hacen ustedes también teniendo esa visión regional? Primero, Andrés, lo más importante es tener una visión de largo plazo, ¿cierto? Las empresas tenemos esa característica de podernos pensar en el largo plazo, poder pensar nuestro impacto y nuestra sostenibilidad más allá, digamos, de estos periodos o de estos momentos o de las coyunturas específicas y en ese sentido identificar cuál es el conocimiento y cuál es la experiencia que nosotros podemos aportar en cada uno de los territorios, entendiendo sin duda ese contexto y ese entorno que hay en cada uno. Por ejemplo, en el caso de Colombia, nosotros no podemos dejar de hablar de paz, ¿cierto? Porque es un tema fundamental para el país en este momento y nosotros tenemos que ser un actor en esa construcción de paz. Y así como ese ejemplo, hay en otros países algunas circunstancias específicas, pero siempre entendiendo que nuestro aporte está en el largo plazo, en entender cómo lo podemos hacer para que en 100 años podamos estar hablando de estos temas, pero tal vez tengamos unas necesidades sociales completamente diferentes porque hayamos podido aportar a la solución de las problemáticas actuales. Muy bien. Hoy en día, ¿dónde crees que hay mayores necesidades de, como dices, necesidades sociales o falencias en programas? Muchas compañías implementan pues como diferentes iniciativas que tratan de cubrir muchas cosas, pero nos siguen faltando. ¿Dónde crees que hay esa oportunidad de poder aportar desde el sector privado? Andrés, yo creo que lo que más nos falta es entender cuáles son esos
palancas que en realidad solucionan los problemas de fondo, porque, por ejemplo, en el caso de la educación, que es donde más inversión hay desde el sector privado para solucionar los problemas de educación, y claro que avanzamos, pero no a la velocidad que necesitamos avanzar para solucionar las problemáticas, porque a veces vamos revisando o territorio por territorio, o institución educativa por institución educativa, docente por docente, pero no logramos entender el problema de una forma más sistémica, entender qué es todo lo que tiene que ser cambiado y podernos articular en ese sentido. También es muy importante entender que la forma en la que nosotros como compañías operamos puede tener unos impactos positivos que ayuden a solucionar esas problemáticas de una forma más radical. Entonces, creo que más que escoger un tema o una causa, o es entender muy bien cuáles son esas palancas que como sistema, hablando pues como de la sociedad en general, tenemos que solucionar, tenemos que cambiar para que no tengamos que estar de alguna manera como poniendo los pañitos de agua tibia, que es finalmente lo que a veces terminamos haciendo desde los programas de asistencia o a través de aportes, sino que efectivamente sí desarrollemos esas capacidades, sí se genere esa autonomía y sí podamos entonces tener un impacto positivo que sea permanente y no simplemente en el corto plazo para un territorio o para las sociedades en las que estamos presentes. Muy bien, Mercedes. Teniendo en cuenta esto, pues lo que hemos conversado en esta pequeña cápsula, ustedes impulsan algo que creo que debemos explicar un poquito más y acercarlo a la comunidad, y es que es la rentabilidad sostenible y la gestión integrada de capitales. Un término pues muy desde Gruposura. ¿Cómo lo aterrizamos, Mercedes, a la vida cotidiana de las personas y cómo ustedes lo están haciendo en el día a día? Bueno, entonces la rentabilidad sostenible es nuestro objetivo estratégico y ese objetivo estratégico está pensado con dos temas que tienen que ir juntos y al mismo tiempo, ¿cierto? No es primero uno y después el otro, que es por un lado el retorno financiero por encima del costo de capital, porque sin duda pues somos una empresa y ese es pues un objetivo inicial, pero que al mismo tiempo aportemos al desarrollo armónico de la sociedad, que la forma en la que generemos esa rentabilidad económica aporte al desarrollo armónico de la sociedad, ¿cierto? Y ese es nuestro reto. La forma entonces en la que hemos empezado a entender cómo es ese desarrollo armónico, porque a veces nosotros podemos tener un impacto positivo y la sociedad, si miramos la sociedad como un todo y miramos los indicadores de desarrollo de la sociedad, vemos que si promediamos hemos venido mejorando en todos esos indicadores. Pero cuando miramos ya las partes de la sociedad o empezamos a analizar, parte de la población ha venido mejorando y ha venido mejorando tanto que cuando promediamos parece que estuviéramos mejor, pero hay otra parte de la sociedad que no lo ha hecho, entonces las brechas de desigualdad están creciendo. Lo que nosotros hablamos cuando decimos del desarrollo armónico es cómo creamos esas oportunidades para que no solamente en conjunto o en promedio toda la sociedad crezca, sino que crezcamos todas las partes de la sociedad. Entonces tenemos que pensar cuáles son las formas de generar ese impacto que efectivamente cierre esas brechas que existen actualmente. Una de las formas que hemos encontrado para guiar, que sea un marco de actuación, de decisión, de evaluación de nuestra gestión, pues es mirar que cualquier decisión, proyecto que estemos tomando, que estemos realizando, le genere valor, o por lo menos no para crear valor, por ejemplo, en el desarrollo, en el capital económico, disminuyamos valor social o capital natural. Entonces, que busquemos como o generamos valor en los 4 capitales o por lo menos para generar valor en uno, no estemos haciendo decrecer otro de los capitales. Cuando pensamos entonces desde esa forma, desde esa mirada más macro tal vez de los capitales, porque también lo podríamos ver desde diferentes grupos de interés, por ejemplo, y ahorita te puedo dar un ejemplo en ese sentido, es si nosotros estamos generando valor en los 4 capitales, esa acción, ese negocio, esa inversión, ese proyecto está generando desarrollo armónico para la sociedad. Si lo pensamos desde los grupos de interés, por ejemplo, si yo tomo una decisión que a mi inversionista le favorece, pero para que a mi inversionista le favorezca yo tengo que restarle valor a algún otro grupo de interés, es una decisión que tengo que revisar y tengo que reestructurar. Entonces tengo que buscar que las decisiones que tome le creen valor al accionista, pero también a los empleados, a los proveedores, en el caso de las compañías, a los clientes, para que efectivamente sí sea una decisión que cree valor para todos y aporte el desarrollo armónico de la sociedad. Esos 4 capitales, Mercedes, ¿nos podría recordar cuáles son? Los capitales.
Entonces, el capital económico, el capital natural, el capital social y el capital humano. Esos son los 4 que nosotros actualmente estamos trabajando, gestionando, entendiendo y comprendiendo mucho más, pero uno podría pensar que también está el capital cultural, que también hemos empezado a tener un entendimiento sobre esto. Para nosotros que el conocimiento es tan importante y es un factor diferencial, el capital intelectual, digamos, que podría separarse del social y del humano para analizarse. Por ahora estamos comenzando con un análisis con ese marco de los 4, pero sabemos que hay otros que nacen de esos mismos 4 que podríamos empezar a analizar independientemente y en relación, porque siempre la idea es que se analicen cómo se están relacionando y cómo los estamos afectando a todos con una decisión o con un proyecto que nosotros realicemos. Muy bien, Mercedes. Una reflexión final. ¿Crees que hoy en día somos más o menos desiguales que hace 10 o 15 años? Por ahí dicen que cada vez como que se amplían más esas brechas en la sociedad. ¿Cuál es su opinión? O sea, siento que como sociedad hemos avanzado, pero todavía tenemos un porcentaje de la población viviendo en situaciones que no son dignas, que no cubren sus necesidades básicas. Todavía hay muchas personas en pobreza extrema, en pobreza. Entonces, aunque podemos pensar que las condiciones de esas personas son mejores que hace 100 años, de todas maneras tenemos unas condiciones que aún no son dignas. Entonces podríamos pensar, sí estamos todos mejor en conjunto, pero sí hay una mayor desigualdad. Perfecto, Mercedes, muchas gracias por este espacio y pues ojalá vamos a tener más oportunidades de continuar explicando estos términos que creo son importantes. Andrés, muchas gracias a ti, muy buena esta conversación y sí que se repitan y que podamos seguir trabajando sobre esto porque creo que además necesitamos volverlo una conversación de muchos porque finalmente son temas que nos competen a todos. La sostenibilidad no se puede hacer solo desde una empresa o desde una parte de la sociedad. En realidad la sostenibilidad la tenemos que lograr y que transitar todos juntos para que en realidad exista. Así es, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.